sería interesante descender a la hora de ver cómo ha afectado este dies a quo, este primer Real Decreto Ley, ya que, como decía antes, de una manera un tanto frívola, nos afectó directamente al bolsillo, y a partir del cual se ha ido generando algún tipo de vicio por parte del legislador, del que seguramente se dará cuenta a lo largo de estas jornadas. Una de las primeras consecuencias de la crisis en general, y no respecto del ámbito sanitario o de la salud pública, es que nos estamos acostumbrando, mal acostumbrando, a ver una técnica legislativa cuestionable como es la excesiva abundancia de legislar a base de Real Decretos Leyes. No voy a entrar porque sé que es un tema que se va a tratar y que seguramente también nos podrá ilustrar el que lo desarrolle, si es posible o no cuestionar, si siempre está justificado utilizar esta medida excepcional que tiene un test de constitucionalidad claro. En cualquier caso, en estas normas excepcionales va a ser necesario referirme a un Real Decreto Ley del año 2012, que es el que, de alguna manera, el 16-2012 de 20 de abril, que es el que adopta medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. No sé si se mejora la calidad reduciendo las prestaciones, pero en cualquier caso el modus operandi del legislador estatal vuelve a ser el mismo, utilizar una norma, una vía excepcional, en la que ya nos estamos acostumbrando en exceso a referirnos, a justificar que es necesario ante la falta de eficiencia, ante la grave dificultad de la economía sin precedentes, la insostenibilidad del déficit público, etcétera. Y es más, parece que aquellos principios que como estudiantes del derecho administrativo y como docentes en un momento dado tuvimos que asumir, como era la eficacia y la eficiencia, se van sumiendo otros, como por ejemplo el principio de pertinencia, que acoge el legislador en la Ley General de Salud Pública, no la Ley General de Sanidad del 86, sino el que la modifica bajo un concepto más amplio, según el cual ya nos está advirtiendo el legislador que las actuaciones en materia de salud pública atenderán la multitud de los problemas de salud, justificando su necesidad de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad. Con lo cual, un nuevo principio, el qué es lo pertinente, quién lo define y cómo y hasta qué punto, es otro de los que, pues bueno, habrá que empezar a lidiar, que en el fondo tampoco es una cosa tan novedosa, es una manera distinta de hablar de una especie de discrecionalidad, en este caso justificada en la eficiencia y la sostenibilidad, pero ojo, también intercalando el principio de proporcionalidad que jugaba en otro sentido. Con lo cual, una de las primeras consecuencias de la crisis en general y en la regulación de lo sanitario y de la salud pública es un exceso de normas de carácter excepcional que tienen otra finalidad y que quedamos emplazados en cuanto al control de constitucionalidad o judicial, en su caso, respecto de unos y otros. En segundo lugar, también a raíz de la crisis económica nos estamos acostumbrando, o al menos en cuanto a argumento intervencionista, en el hecho de que la Administración y el legislador que aprueba las normas ya no está buscando tanto el cuánto y el qué a la hora de intervenir, sino lo que algún doctor o alguna parte de la doctrina ha llamado el cómo se interviene, buscar la legitimidad en cuanto al rendimiento de lo que se pretende conseguir, lo cual está también ligado a estos principios que intentan justificar las normas de intervención, grave déficit, insostenibilidad del déficit, economía sin precedentes desde el punto de vista de la distorsión de las cuentas públicas, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva también a lo que también otro autor ha venido a hablar o en llamar la paradoja del Estado asistencial, que conecta con alguna de las exposiciones de esta misma mañana, en la que cuanto más se necesita al Estado social y al Estado de bienestar, este se repliega y empieza justamente a justificar todo lo que hemos visto también y explicado y argumentado con estas gráficas que a mí me encantan y que los economistas usan para demostrar algo que ya desde el punto de vista del sentido común alguno puede intuir. Con lo cual, esto es importante desde el punto de vista de que las reglas del juego cambian y las prioridades del legislador a la hora de definir este tipo de planteamientos también cambian.
Desde ahí se podría sintetizar también cómo la crisis económica afecta al ámbito sanitario o a la salud pública de la misma manera que lo afecta al resto de prestaciones del Estado social, reducción de profesionales o de empleados públicos, reducción de la inversión pública y, sobre todo, aun cuando no va ligado necesariamente a la crisis económica, o al menos no es un argumento que pueda identificarse como una consecuencia de la crisis económica, las vías o los ejemplos, de los cuales seguramente luego se hablará, de privatización o de externalización de la prestación del servicio público, lo cual trae causa de la misma configuración de la sanidad pública como un sistema en el que ya la Ley General de Sanidad del año 86 permitía la concurrencia entre lo público y lo privado. Con lo cual, hay ejemplos, en la comunidad autónoma de la que vengo somos pioneros en algunos casos, de externalización de servicios sanitarios, también somos pioneros en otros, como por ejemplo tener aeropuertos sin aviones, pero esto es otro tipo de cuestión, pero no va ligado necesariamente la búsqueda de nuevas formas de prestación del servicio con la crisis económica. Claro que seguramente es a mayor abundamiento, sin duda, y ahí hay medidas en las que no voy a entrar, que han estado, de alguna manera, bien paradas por parte de los tribunales y que también era impensable que se entrara, yo sí confío en un poco la función de los jueces o de la adjudicatura a la hora de intentar usar con las viejas técnicas desde siempre el control o la limitación de la discrecionalidad administrativa a la hora de definir algo tan sencillo como la definición de las áreas básicas de salud, caso de lo que ocurrió en Tembleque, Toledo y toda la jurisprudencia o toda la derivación que tiene a este respecto. Con lo cual, la crisis económica en el ámbito sanitario o en la salud pública es seguramente un ejemplo de por dónde van determinadas formas o políticas públicas que, por desgracia o en algunas ocasiones, van de la misma mano que lo que ocurre en la regresión de del resto de derechos sociales, la sanidad y otros. Tampoco es nuevo que a consecuencia de la crisis económica o aprovechando el clima de crisis económica, se vuelva a replantear la suficiencia del sistema sanitario de salud pública, lo cual, insisto, no es algo de hace meses y ni siquiera de hace años. Ya en el año 91, 5 años después de aprobada la primera Ley General de Sanidad, el informe de la Comisión Abril, que fue tachado de excesivamente radical, ya anunciaba justamente la deficiencia del sistema público y apoyaba o proponía como mecanismos para garantizar la sostenibilidad del mismo, la reducción de las prestaciones o incrementar el pago por parte de los usuarios cuando el sistema se estaba formando y cuando caminábamos hacia, como también había salido en la transparencia de esta mañana, una sanidad pública, universal y gratuita. Ya veremos cómo estos conceptos casi se habían alcanzado cuando hay una regresión con la norma que intenta de alguna manera condicionar todo el status quo para garantizar la sostenibilidad del sistema, que es el Real Decreto Ley 16/2012. Es más, en el año 97, adelantando nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud Pública, como luego se dirá, también se volvió a incidir en una cuestión que es de carácter recurrente. Con lo cual la crisis económica no era necesario para nada en el sentido de buscar una redefinición, una reformulación del sistema, lo cual siempre había estado en la mente del legislador o de los responsables públicos. Como causas de esta reformulación o esta redefinición, siempre se han apuntado básicamente las mismas, que también están en algunos de los preámbulos del Real Decreto Ley 16/2012 y de la misma Ley General de Salud Pública, que es del año 2011. El aumento de la población, el aumento de la esperanza de vida, el acceso a tecnologías, técnicas y procedimientos cada vez más caros, la ampliación del servicio a colectivos que no estaban cubiertos y, bueno, otra retahíla de argumentos
que seguramente son así y que, por ejemplo, en el preámbulo de la Ley General de Salud Pública incluso nos ilustran sobre el creciente envejecimiento de la población, el aumento de familias monoparentales, el debilitamiento de las redes familiares y sociales acentuadas por urbanismos dispersos, SIC, la globalización y sus riesgos emergentes, no sé cuáles, el consumismo de la salud, pero que es que consumimos demasiados recursos o que consumimos en otros ámbitos, el uso creciente de las nuevas tecnologías, el modo de vida sedentario, etcétera, etcétera. Con lo cual, los argumentos, los que pivotaban a la hora de adoptar medidas de redefinición del sistema, siempre habían estado más o menos veladamente anunciados y podía también, en este caso, ser asumidos como razonables. El incremento, sin duda, de la ampliación de la prestación sanitaria a colectivos desfavorecidos y a la casi muerta ley de dependencia, que también fue un logro en su momento, que pasará como alguno de las virtudes y en su momento de los aciertos de la segunda etapa del gobierno de Zapatero. Con lo cual, la crisis económica afecta al ámbito de lo sanitario desde una perspectiva exactamente igual a cómo se ven afectadas el resto de materias que conforman el concepto genético o el mapa del estado social, del estado de bienestar y, en este caso, de los derechos sociales. Ahora bien, para valorar en sus justos términos cuál es el impacto de la crisis económica en el ámbito sanitario, brevemente habría que retrotraerse un poco a ver cuál había sido la evolución del Sistema Nacional de Salud Pública hasta el momento, para mí, determinante de este giro, que no es tanto el año 2010, en la que sí ya había habido determinados aspectos que habían afectado a algo consolidado, como era la cuestión, que no podemos tratar desde aquí y que tiene derivaciones propias, como la cuestión de los medicamentos o, en su caso, las prestaciones farmacéuticas, en donde hay una reciente resolución de 10 de septiembre de 2013 que exige el mal llamado copago, mejor sería hablar de repago, porque la sanidad pública ya está financiada o tiene que estar financiada con los impuestos y que parece que tiene problemas de aplicación y parece, según ha dicho la ministra, que el 1 de enero del 2014 empezará a exigirse hasta un determinado porcentaje el pago de medicamentos de dispensación en boticas o farmacias hospitalarias para los no ingresados y que son medicamentos para enfermedades crónicas graves, incluida el cáncer, artrosis y otras. Ya había habido algún tipo de vuelta de tuerca al respecto y, bueno, la primera medida de afectación clara en el ámbito al que me estoy refiriendo fue, una de las primeras también, el exigir una mayor aportación en el pago de los medicamentos a determinados colectivos, incluyendo los pensionistas, y todo esto en base a la normativa sectorial a la que también afecta el Real Decreto Ley 16/2012. Con lo cual, esta es también una consecuencia y el sistema a este respecto no está acabado, por lo que luego señalaré. Insisto que para valorar en sus justos términos y para centrar sobre todo el debate posterior o el coloquio, habría que marcar el momento a partir del cual el Sistema Nacional de Salud Pública había evolucionado hasta un momento en que casi había conseguido la universalización del derecho a la sanidad o a la salud, que con buen criterio, apuntaba el primer ponente de esta mañana, no es un derecho fundamental. No es un derecho fundamental, tiene algunas derivaciones o algunas afectaciones, pero que había estado regulándose por parte del legislador. La pregunta es, si partimos de que la configuración jurídica del derecho a la salud o a la asistencia sanitaria es un derecho universal, es un derecho público, subjetivo, ¿es posible afirmar que ha habido, a consecuencia de la crisis económica, una restricción en el ámbito subjetivo, es decir, en los titulares que tienen derecho a acceder al Sistema Nacional, a la sanidad pública, por una parte, y en segundo lugar, se puede decir que también ha habido una restricción, invocando la crisis económica, del ámbito objetivo? Es decir, de lo que uno tiene derecho a recibir en un hospital o en una sanidad o en un sistema de sanidad pública.
La contestación a estas dos preguntas o a estos interrogantes deberían partir justamente por despejar la incógnita de qué es lo que había antes, qué modelo de sistema nacional de salud se había conseguido hasta que irrumpe la crisis impregnándolo todo y cuáles son en este caso las consecuencias del mismo. Pues bien, en síntesis, el Sistema Nacional de Salud conseguido a raíz de cambios en el mismo sistema, buscando un sistema de financiación pública dentro de o por contra o contrapuesto a un sistema, estos sistemas convencionalmente denominados de manera genérica como modelo Beveridge, Sistema Nacional de Salud Pública, o modelo Bismarck en cuanto a modelo contributivo, teniendo en cuenta el origen del mismo, que es algo que el legislador al menos vuelve a dejar un poco indefinido, son los que básicamente se atacan frontalmente con las últimas medidas en materia de sanidad irrumpidas o aprobadas sobre todo a partir del año 2012. En síntesis, el Real Decreto Ley y la norma que lo desarrolla, el primero ha estado admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad, lo que hace es reordenar todo lo que es el catálogo de prestaciones, la cartera, respecto de las cuales el ámbito objetivo del servicio, en este caso queda garantizado. Hay servicios comunes básicos que son gratuitos y otros que son de aportación por parte del usuario. Ya se pagaba antes de la crisis por algunos servicios y se va a tener que pagar ahora. Los propios medios farmacéuticos, los servicios en este caso también el transporte sanitario no urgente. En la página web del Ministerio están los dos proyectos de órdenes ministeriales que regularán el pago, 50 euros, el 10%, los acompañantes no pagarán, bienvenido sea, y hay algún tipo de excepciones respecto de algo que sale también del sistema a raíz de la crisis económica, justificado ante la falta de sostenibilidad del sistema. Con lo cual, el ámbito objetivo queda reducido cuando de alguna manera las comunidades autónomas lo habían ido ampliando, porque esto también es básico, no es baladí el título que invoca el legislador para regular la materia sanitaria, que tiene que ser el 149.116, bases más desarrollo, y no el 149.117, que es el régimen económico de la Seguridad Social, lo cual afecta a la segunda de las derivaciones importantes respecto de el antes y el después en la crisis económica, que es la reducción, de alguna manera, de los titulares del derecho público subjetivo a la asistencia sanitaria, en donde el colectivo más mal parado ha sido el colectivo de emigrantes. Se cambia la mera exigencia de empadronamiento por el título jurídico de tener un permiso de residencia. Y ya acabo, esto puede dar lugar a algún tipo de debate, porque no es baladí tampoco. El legislador del 2012 lo que hace es cambiar el título jurídico de los que tienen derecho a la asistencia pública, que era toda la población o el ciudadano, por un concepto de la legislación de seguridad pública, que es el concepto de asegurado y de beneficiario. Con lo cual, las derivaciones prácticas había que ver cuáles son. El legislador, invocando la crisis que no tiene nada que ver, sí que desdice, sí que deja de recorrer el camino que con todo se había intentado alcanzar de universalización del servicio público en el 2011 y que en el 2012 queda en entredicho. En conclusión, creo que sí estamos ante un cambio en alguna de las derivaciones básicas de un sistema que estaba en creación, casi había alcanzado la definición cerrada y que a raíz de la crisis económica sí que de alguna manera se altera. Bien, creo que me he ajustado un poco al tiempo y hay elementos para el debate que si luego lo estimáis oportuno pues se pueden ampliar o se puede hacer alguna precisión. Gracias.